Mis queridos hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este café espiritual. Seguimos el tiempo de la Cuaresma, un tiempo providencial para revisar nuestra vida. Revisar cómo está nuestra vida frente al dominio de nosotros mismos. Revisar nuestra vida frente a la ayuda con los demás. Pero también revisar nuestra vida frente a la oración, el encuentro con el Señor. Y es por eso que durante los últimos programas hemos estado reflexionando acerca del primero de los mandamientos. Y si recuerdan, consecuencia del primero de los mandamientos está la fe y la esperanza. Y la caridad o el amor no es una virtud que se como aísle de estas otras dos. Por eso para el día de hoy, basándonos en el Catecismo de la Iglesia Católica, me permito leer dos numerales que son muy enfáticos al hablar de esta virtud. La caridad nos habla en el numeral 2093 y nos dice que la fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. Y al leer este numeral recuerdo el Génesis cuando nos habla de la creación. La creación nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si amamos a Dios que no vemos, dice también San Pablo, debemos amar al hermano que vemos. Y entonces se pone uno a pensar en esa realidad del amor, en esa realidad de transformar la realidad a veces de otro que sufre, de ese Cristo sufriente que se acerca a nosotros, de ese Cristo necesitado. Y no estoy hablando de una caridad que sea mero asistencialismo, o sea, dar por dar, sino una caridad que implique la realidad de estar ahí para el otro. El numeral 2094 nos dice: se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción proveniente y niega su esfuerzo. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y a devolver amor por amor. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino y puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. La asedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo y se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice, precondena al pecado e inflige penas. Miremos entonces que la caridad no es solo frente al hermano. Frente a Dios pueden surgir ciertas cosas: indiferencia, ingratitud, tibieza, asedia o incluso también el odio a Dios. Y es que uno a veces debe pensar en esa realidad del Dios que nos ama y un Dios que ha dado todo por nosotros y dio tanto por nosotros que incluso es capaz de darnos a su Hijo, y a un Hijo que viene a salvarnos, y un Hijo que viene por cada uno de nosotros pues que muere por nosotros, y es lo que vamos a celebrar en la Pascua, pero que más aún nos espera siempre. Hace unos días hacía una meditación que me pareció muy importante y que alguna vez ya había escuchado, y es un Cristo clavado en la cruz, o sea, clavado con los brazos abiertos, pero también clavado de pies para esperarnos a cada uno de nosotros a ese abrazo reconciliador. Que no se nos olvide ese misterio de la misericordia de Dios. El Papa Francisco, cuando era todavía el cardenal Jorge Mario, pues en Buenos Aires, en algún momento le preguntaron cómo él asimilaba las virtudes teologales, y él habla de que la fe es esa barca que se dirige hacia un destino o una playa que es la esperanza, pero que se dirige por un mar que es la caridad. No podemos pensar en una fe o en una esperanza que no se alimenta de la caridad frente al hermano, frente a Dios, pero también frente a nosotros mismos. A veces nosotros somos los que pues nos damos como más duro, como dicen por ahí, porque no somos capaces de perdonarnos. Hay que tenernos caridad. Hay que saber que también nos equivocamos, pero que esas equivocaciones, con la gracia de Dios, todas se perdonan y son perdonadas. Pero a veces el primer paso para perdonarnos empieza en nosotros. Pues bien, mis queridos hermanos, en este día los despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que pasen un feliz día y un rico café espiritual.